La gracia te define. Gloria a Dios. Y yo le voy a pedir, por favor, que usted pueda buscar en el libro de Efesios, capítulo 1, verso del 3 al 8, y le voy a pedir a proyección que lo deje allí en la pantalla, que no lo vaya a quitar. Vamos a escudriñar un poco este texto. La gracia te define. Gloria a Dios. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según sus riquezas, las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Este pasaje, el Espíritu Santo nos dice a través de este pasaje de la Biblia, de la palabra de Dios, nos dice que Dios nos bendijo con toda bendición espiritual. Ahí está en el verso 3. Dios nos bendijo con toda bendición espiritual. Toda bendición ya nos fue dada a través de Cristo Jesús, a través de la fe que usted y yo depositamos en Cristo Jesús. Amén. ¿Qué pasa? Que a veces no vivimos de acuerdo a lo que este texto está afirmando. Hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual y a veces andamos, caminamos y vivimos como si en vez de bendición estuviéramos bajo maldición. ¿Qué es lo que sucede si ya Dios nos bendijo? Tenemos una conciencia de condenación que nos influye a pensar que no somos merecedores de su bendición porque no calificamos, porque no somos 100% buenos, porque no somos 100% perfectos. Y esa conciencia de condenación pertenece a la condición humana caída, a la condición humana en la que entró Adán luego del pecado. Vino la conciencia de pecado, la conciencia de culpa. Y hemos sido marcados desde pequeños con esa negación. Los que han tenido hijos y han criado hijos saben que al niño se le dice: no toques, no agarres, no tomes, no digas. Y es un no, no, no. La palabra caca ha sustituido el asunto. Caca, caca. Y el muchacho se cría con aquella cosa de que no toques, caca, no se toca, caca. No digas esto, no se dice, no se come así, no se habla así. Es una cultura del no, es una cultura de la negación, es una cultura de la culpabilidad que pertenece a la naturaleza humana caída. No pertenece a Cristo, no pertenece a Cristo. Y hemos sido marcados desde niños. Y eso ha creado un patrón de pensamiento, en nosotros que deriva en el no puedo, no tengo, no soy capaz. No, eso no es para mí. Hay otro que tal vez lo merece más que yo. Eso no es para mí. Ese patrón de pensamiento se ha metido en la mente del ser humano. ¿Amén? Generando esto una conciencia de culpa o una conciencia de ley y no de bendición, que es la gracia. La culpa viene de la ley y la bendición viene de la gracia. Amén. Primera de Pedro 1:18 dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual heredasteis o recibisteis de vuestros padres, la herencia de Adán. Esa herencia está en cada uno de nosotros, pero aquí el apóstol Pedro
está recordándonos que a través de Cristo nosotros fuimos rescatados de esa forma de vivir, rescatados de esa manera de pensar, rescatados de esa marca que traemos desde que somos muy chicos. Cuando conocemos y recibimos la gracia, somos rescatados. Somos rescatados. Cuando conocemos la verdad de Dios, que somos bendecidos, somos rescatados de esa mentalidad. Amén. Por eso debemos entender que somos bendecidos desde la posición de hijos de Dios. Usted y yo somos bendecidos desde la posición de hijos de Dios. Y cuando la ley dice no, la gracia dice sí. Amén. Cuando la ley dice no puedes, la gracia dice sí puedes, porque yo te hago apto para que tú puedas. Cuando la ley dice no eres capaz, la gracia te dice eres capaz, porque yo te fortalezco en Cristo. Eres capaz. Cuando la ley te dice no te corresponde, la gracia te dice lo recibes. Aunque no te corresponda, lo recibes por gracia, lo recibes por misericordia, lo recibes por amor. Y así esa mentalidad de condenación va siendo quitada de nuestra mente y de nuestra vida, y se comienza a establecer entonces la mentalidad de la gracia. La mentalidad de la gracia, donde no hay condenación, sino que hay gracia de Dios. No me lo merezco, pero Dios me lo da por amor, por misericordia, por gracia. Amén. En el verso 3 dice que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo Jesús. Entonces, es la posición de hijo de Dios. Es la posición en Cristo. Fíjese, cuando la palabra dice que hemos sido bendecidos en lugares celestiales en Cristo, significa que hemos sido bendecidos de la misma forma de Cristo, de la misma manera de Cristo. La palabra dice que somos coherederos con Cristo, herederos de las bendiciones. Esa posición de Cristo, de hijo de Dios, usted y yo la tenemos. Y en esa posición de hijos nosotros hemos sido bendecidos. Amén. Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a todos los que creen en su nombre, se les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios. Tú y yo no éramos hijos, éramos criaturas. Pero desde el mismo momento que recibimos a Jesús, lo dice Juan 1:12, que todos los que le reciben, los que creen en su nombre, ahora son transformados y son hechos hijos de Dios. Y en esa transformación se nos es entregada una posición. Una posición. ¿Qué significa cambiar de posición? Que yo estaba antes en el punto A, donde yo era criatura, pero ahora en Cristo estoy en el punto B, que soy hija de Dios. Esa posición implica una cantidad de cosas que la antigua posición no tenía. Ahora, con la nueva posición, yo tengo la vida de Jesús, la misma vida de Jesús, las mismas bendiciones, porque dice la palabra que fuimos bendecidos con toda bendición espiritual en Cristo, en la posición de Cristo, en la posición de hijos de Dios. Amén. Desde esa posición ahora, como hijos de Dios, entonces somos justificados. Somos justificados, 2 Corintios 5:21. Al que no conoció pecado por nosotros, lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Esa posición de hijo me da la posición de justificación. Fuimos redimidos de nuestros pecados. Jesús en la cruz del Calvario, a través de su sacrificio, con su sangre, con la entrega del sacrificio de su cuerpo, todos nuestros pecados fueron perdonados. Amén. Pero también fuimos justificados. Justificados. Porque una cosa es que a ti te perdonen y te digan, ¿sabes la deuda esa que tú tenías? Ya no la tienes. Pero tú siempre vas a tener el rótulo de que fuiste deudor. Te perdonaron la deuda, pero tú fuiste deudor. En la justificación, el rótulo de deudor se te quita. Nunca fuiste deudor, porque has sido justificado por Cristo Jesús. Y eso solamente lo hace la gracia de Dios, en la posición de hijos de Dios. En la posición de hijos de Dios. ¿Quién lo hizo pecado?
Este verso 2 Corintios 5:21, ¿quién hizo pecado a Jesús? El Padre. El Padre lo hizo pecado. ¿Para qué? Para que fuésemos hechos justicia de Dios. Es decir, la justicia de Jesús. Jesús fue a la cruz del Calvario, murió por los pecados de la raza humana y Él no tenía pecado. Él era justo. Esa justicia nos fue imputada a nosotros. Esa justicia de Jesús te fue imputada a ti. La justicia de Jesús tú la tienes. El Padre te ve de acuerdo a la justicia de Jesús. Ya el Padre no te condena. No te condena por tu pecado. Porque desde el mismo momento, cuando tú recibes la gracia y esa gracia te convence de justicia, de juicio y de pecado, tú te arrepientes. Entonces ya tu posición es de justificado. De justificado. Mire, si nosotros manejamos esta verdad, la creemos y la practicamos, Satanás no puede venir a acusarnos de nada. No puede venir a recordarte el pasado, no puede venir a recordarte las fallas, no puede venir a recordarte las debilidades y los errores, porque tú estás claro de cuál es tu posición en Cristo Jesús, que eres redimido, pero también eres justificado por la gracia. Amén. Sigue el verso 4 de Efesios 1. Según nos escogió antes de la fundación del mundo. Nos escogió antes de que nosotros lo escogiéramos. Y a veces nosotros pensamos y le decimos a la gente que tiene que escoger a Dios para que Dios lo escoja. Que tiene que acercarse a Dios para que Dios se acerque a ellos. Y ya Dios se acercó a nosotros. Desde antes de la fundación del mundo ya Dios había escrito tu destino y mi destino. Ya Dios había establecido que íbamos a ser redimidos y que íbamos a ser justificados. Lo único que nosotros tenemos que hacer es recibir esa gracia. Recibir esa gracia. Dios nos escogió antes que nosotros lo escogiéramos. ¿Quién se acercó primero? ¿Dios o usted? Dios se acercó primero. Juan 15:16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto, fíjese esto, os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. Esta elección la hizo Dios desde antes de la fundación del mundo, desde antes que usted naciera, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Dios te eligió para que llevaras fruto. Fue Dios quien te eligió para que llevaras fruto. Tú no te elegiste para llevar fruto. Nunca nos hubiésemos elegido para llevar fruto. Pero Dios nos eligió para que lleváramos fruto y buen fruto, para que seamos productivos, para que seamos bendición y para que vivamos en bendición. Dios nos eligió para eso. Y esa conciencia de bendición nos las da la justificación en Cristo. La justificación en Cristo. ¿Para qué? Para que el Padre nos dé entonces ahora todo lo que le pedimos. Porque dice, para que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él os lo dé. En mi nombre significa en la posición del Hijo de Dios. En la posición de Hijo de Dios. Cuando yo me acerco al Padre a pedirle algo en la posición de Hijo de Dios, lo voy a hacer bajo la voluntad de Dios, no bajo mis caprichos. Lo voy a hacer bajo la voluntad de Dios porque estoy en la posición de Hijo de Dios. Y allí el Padre no niega nada. El Padre todo lo da. A veces tenemos que revisar si es que nos movemos de la posición, si es que nos salimos de la posición. El verso 5 dice, y en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, según su pura gracia, según porque Él lo quiso. Él no evaluó a cada uno y dijo, vamos a ver quién tiene el perfil, vamos a ver quién califica. No, Él quiso que todos tuviéramos la misma oportunidad de ser hechos hijos de Dios. Y al ser hechos hijos de Dios, somos justificados, somos redimidos. Y la bendición de Dios está con nosotros. No es que va a estar, la bendición de Dios está con nosotros. La bendición de Dios está contigo, amén. Por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, por la cual nos hizo aceptos en el amado. Es a través de la gracia
¿Y qué es la gracia? El favor inmerecido de Dios. Es la decisión de Dios de amarnos por encima de lo que sea. Por esa decisión de Dios, nosotros tenemos redención por su sangre. Verso 7, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. No es según el entendimiento nuestro. No, pero es que, pero ya va. El hombre tiene 10 años asesinando gente. Y este tiene 10 años drogándose. Y la mujer adúltera tenía no sé cuántos años adulterando. No es según lo que nosotros entendemos, es según lo que la gracia dice, amén. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Las riquezas de su gracia son las riquezas de la gracia de Jesús, de Dios, no las nuestras. Porque la gracia de nosotros es limitada, hermano, pero la de Dios no es. Que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Entonces, la gracia nos hizo hijos. La gracia nos preparó para recibir todo, amén. Porque así Él lo quiso. La gracia nos reconcilió con el Padre. La gracia nos redimió mediante la sangre de Jesús. La gracia nos perdonó según las riquezas, según lo grande de la gracia del Padre. La gracia nos define como sabios e inteligentes, verso 8, y que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. ¿De quién está hablando? De las riquezas de la gracia. Entonces, la gracia de Dios nos define a nosotros como personas sabias e inteligentes. Entonces, no te definas por lo que tu mente o por el concepto que tú tengas de ti mismo. Defínete por cómo la gracia te define. Tú eres lo que la gracia de Dios dice que tú eres. Y esto lo hemos escuchado muchas veces. Y todos decimos amén. Pero ¿cuántos lo creemos? Yo no soy lo que mi mente me dice que soy. Pero es que acuérdate de lo que tú has sido. Pero acuérdate, antes de tú llegar a los pies de Cristo, tú eras esto, esto y esto. La gracia y la justificación eso lo borró. El expediente quedó en cero. Fue borrado el expediente. Por la sangre de Cristo, por la gracia de Dios, amén. La gracia nos define como sabios e inteligentes. La gracia nos da identidad. Nos da identidad. Nos dice quiénes somos. Somos personas altamente calificadas para vivir con una conciencia de vida justificada en Cristo. Usted y yo hemos sido calificados por la misma gracia de Dios para que podamos vivir una vida justificada, para que esa mente de condenación que se ha establecido desde que nacemos pueda salir de nosotros y se establezca la mente de bendición, la mente de gracia, para que dejemos de pensar que todo lo que nos puede pasar es lo malo. Cuando uno sale, en vez de decir o en vez de pensar, la gracia de Dios me lleva, voy a lograr lo que me propuse, lo que el Señor me dijo que hiciera. No, cuidado porque te pueden robar, te pueden asaltar, cuidado con el carro, cuidado con esto. La mente de condenación está allí, tratando de despertar todo el tiempo. Y eso no te permite ver las inmensas riquezas de su gracia. Por el hecho de que tú seas hijo de Dios. Por el hecho de que tú seas hijo de Dios. ¿Qué le pasó a Job? Dice que lo que él temía le vino. Porque todo el tiempo estaba pensando los muchachos, cuidado, me van a matar los muchachos, cuidado. Bueno, tal cual. Perdió todo. Pero ahí él pudo conocer al Dios de gracia, al Dios de misericordia. Y dices, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Ya él podía entonces conocer a Dios y Dios le restituyó todo. Los hijos, el dinero, todo le restituyó a Job. ¿Por qué? Porque la mentalidad de Job cambió de una mente de condenación a una mente de bendición. Y esa transición solamente la hace la gracia de Dios. Ya no te define tu pasado, no te definen tus dificultades, no te definen tus debilidades. Ya todo eso fue justificado por medio de Cristo Jesús. Cuando recibes la gracia que es Jesús y dejas que esa gracia te cambie y te dé forma, porque hay un proceso de gracia en nosotros. La justificación es instantánea. En el mismo momento que usted cree,
en Cristo Jesús, cree en su sacrificio, dice la palabra que el Espíritu Santo viene a vivir en usted y usted es santificado en ese momento, pero usted continúa caminando en la vida. Usted continúa a veces fallando, usted continúa con debilidades. Esa transición, esa justificación es continua y es por gracia. Dios no te dice, bueno, ya te salvé, ya eres santo en este momento, de aquí para adelante lo que tú hagas ya es cosa tuya. No, te santifica, pero te sigue santificando. Te perdona, sí, en el momento que te arrepientes, pero te sigue perdonando. Somos seres humanos y vamos a pecar, pero Él te sigue perdonando, porque la gracia siempre va a estar presente. El problema es cuando quitamos nuestros ojos de la gracia y cuando decimos de boca, sí, Dios me perdonó, pero tú mismo adentro no te has perdonado, porque consideras que lo que hiciste fue tan grave que bueno, tú haces la cara así, pero tú te sientes condenación. Y nuestro enemigo Satanás sabe eso y trae la condenación, trae el recuerdo, lo trae ahí como una punta señalando. Eso es lo que hace la ley, te señala el pecado, pero la gracia, a ese pecado que la ley te señala, la gracia te dice cómo salir. La gracia te dice cómo salir. Amén. Por eso es que tenemos que vivir una vida de bendición, justificados por Dios, y que la gracia de Dios sea la que nos dé forma, la que nos defina. Tenemos conciencia de justificación que me califica para estar con Dios. Tú y yo fuimos justificados. Entonces tú y yo tenemos acceso a Dios. No, pero es que yo siempre he sabido eso, que por fe yo tengo acceso a Dios. Y hay veces que la gente dice, bueno, es por fe. Cuando te dicen así, es porque no se sienten. Están llegándole a Dios, pero bueno, por fe ellos lo creen. La gracia te da la conciencia de justificación. Ya tú no vas a dudar, tú vas a saber que tú eres justificado en Cristo. Ya tú sabes que no hay ninguna condenación para ti, porque ya Él te justificó. A veces cuando nos pasa algo malo, enseguida nuestra mente se va, ¿qué hice? Enseguida, ¿qué hice? ¿Será por esto? ¿Será por aquello? ¿Qué dejé de hacer? ¿Será por esto? Como que si Dios viene a dar castigo con enfermedad, con pruebas, con tentaciones, Dios no hace eso. Quien está como león rugiente buscando a quien devorar es Satanás. Y mientras estemos en este mundo siempre vamos a luchar contra él, pero la gracia nos capacita. La gracia nos capacita, amén. Cuando la persona siente culpa es porque se siente inferior a la situación y eso le produce miedo. Hay situaciones que se enfrentan en nuestra vida. Hay situaciones del pasado que quieren regresar al presente y cuando tú te enfrentas con ellas te sientes vulnerable porque no tienes la seguridad de cómo vas a reaccionar. Pero es que, y eso te produce miedo, obviamente. Pero ¿por qué no estás viviendo al mismo nivel de Jesús? Tienes que entender que has sido justificado. Porque cuando el diablo viene, es como cuando alguien viene y te dice a ti, te acusa de algo que tú no fuiste. Y tú dices, no, pero es que yo no fui. Y tú estás claro. Y la persona puede seguir diciendo que tú fuiste, pero tú estás claro que tú no eres. Así pasa con la justificación. No, pero es que yo sí cometí ese pecado, pero Dios te justificó. Entonces ya ese pecado no está. Ya la mancha de ese pecado no está. Tú te tienes que sentir y saber que eres justificado por Dios para que tú puedas estar libre para vivir una vida de bendición y para recibir toda bendición espiritual con la que ya Dios nos bendijo a través de Cristo Jesús. Vivir la gracia, experimentar la gracia, no solamente confesarla por fe. Porque cuando digo que la estoy confesando por fe es como que bueno, no me ha llegado, pero la estoy esperando, pero yo sé que me va a llegar. No, ya te llegó. Ya te llegó, ya Cristo murió en la cruz del Calvario por ti y por mí. Y no solamente murió, sino que resucitó. Porque usted cree que Jesús se sienta a la derecha del Padre y está intercediendo cada día por ti y por mí. Porque sabe que estamos en esta carne todavía, pero su gracia es suficiente. Él le dijo a Pedro, Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte, pero yo
yo mismo oraré para que tu fe no falte. Gracia, esa es la gracia. No te deja solo. Sí, las pruebas vienen, sí, la dificultad viene, pero no estás solo. Y cuando tú entiendes que no estás solo, sino que tú eres hijo de Dios, con los mismos derechos de Jesús, y delante del Padre tú eres hijo de Dios, tú puedes venir al Padre. Señor, ayúdame. Mira mi debilidad, Señor. Ayúdame, no la quiero. Padre, ayúdame. Y va a venir la ayuda, va a venir la ayuda. Porque Dios no miente, amén. Se supone que debemos de estar en la misma posición de Jesús. Se supone. Ese es el deber ser. Nuestra posición de hijos es la misma posición del Hijo de Dios, de Jesucristo. Cuando una persona es justa y no lo sabe, Satanás tiene influencia sobre ella. Y con Satanás tiene influencia la enfermedad, la pobreza, la depresión. Tienes que saber, tú tienes que entender que tú has sido justificado y que Satanás no tiene derecho a traerte ningún pensamiento que te ocasione pobreza, enfermedad, depresión, ansiedad. Él no tiene derecho a hacerlo porque él no puede tocar a los hijos de Dios. Un hijo de Dios que está parado firme en su posición y sabe quién es, Satanás no lo puede tocar. Las circunstancias pueden estar alrededor tuyo, pero tú eres más que vencedor en esas circunstancias, amén. Cuando una persona es justa y tiene la revelación de la justificación y la realidad de la justicia de Jesús en su vida, esa persona vive una vida plena en Dios y puede vencer todos los ataques del enemigo, todo lo que el enemigo le envía. ¿Por qué? Porque esa persona conoce cuál es su posición, sabe cuál es su posición. Si Satanás atacó a Jesús, tentó a Jesús, mató físicamente a Jesús, ¿usted cree que contra usted y contra mí no va a venir? Claro que va a venir. Pero la resurrección de Cristo marcó la diferencia y la gracia se hizo presente en la vida tuya y en la vida mía. Por lo tanto, cuando Satanás viene con la condenación, tú le sales con la justificación. Cuando Satanás viene con la condenación, tú le sales con la gracia. Tú lo enfrentas con la gracia. No es cuando te haces justo tú por tu propio proceder, y aquí está el problema. Cuando creemos que nos hacemos justos por nuestro propio proceder, yo hago esto como el fariseo, yo oro, yo ayuno, yo diezmo, yo estoy en la iglesia, yo sirvo a las viudas, yo sirvo al huérfano, yo hago. Y en eso te estás justificando. Y no es que dejemos de hacer eso, eso lo hacemos como una consecuencia de haber recibido la gracia. Pero no para alcanzar la gracia. Tú no tienes que alcanzar la gracia porque si no dejaría de ser gracia. La gracia, Él nos la dio. Lo que pasa es que como lo vemos como que tan fácil, me la dio, tan fácil. ¿Sí? Fácil. Gratis, pero costosa. Porque costó la vida del Hijo de Dios. Su sangre fue derramada para que esa gracia pudiera quedarse en este mundo a través del Espíritu Santo y vivir en cada uno de nosotros. Cuando tú entiendes que no eres justo por tu propio proceder, cuando tú entiendes que tú no logras eso por tu propio nivel personal, entonces tú comienzas a tener compañerismo con Dios. Ya Dios no es ese Dios que está allá, tú sabes, Señor, ¿será que tú me oyes, Señor? No, es tu amigo. Abraham fue amigo de Dios. Dios es tu amigo, porque la gracia te acercó. Ya nadie te puede separar de Él. La gracia te acercó. Entonces todo en tu vida comienza a fluir. Tu salud, tu paz, tu economía, la bendición. Eres imparable. ¿Por qué? Porque el Hijo de Dios es imparable. Entonces tú y yo también lo somos. El asunto está en nuestras decisiones. Recibamos la gracia. Cada día
No, yo recibí al Señor hace 20 años. No, cada día tenemos que recibir la gracia de Dios. La palabra dice que nuevas son sus misericordias cada mañana. Y misericordia, favor, es gracia. Significa que la gracia de Dios es nueva cada día. Cada día yo le digo gracias, Señor, por la gracia que tú tienes para mí hoy. En todo lo que voy a hacer. Eso tengo que hacerlo y vivirlo cada día. No podemos vivir de los depósitos. Sí, hay un depósito en nuestro espíritu. Pero todo lo que no se alimenta se muere. Entonces mi relación con Dios me va a permitir que yo esté clara de las verdades de Dios en mi vida. Soy redimida por la sangre de Cristo. Soy justificada. Mi pasado quedó atrás. No solamente quedó atrás, sino que ya yo volteo y no lo veo porque no está. El pasado se fue porque ya Dios lo justificó. ¿Y por qué Dios lo justificó? Porque yo acepté la gracia, me arrepentí y Dios me perdonó con su gracia. Amén. Cuando algo está en tu conciencia, no es fácil sacarlo. No es fácil eliminar esa conciencia de culpabilidad, esa conciencia del no todo el tiempo. No es fácil, porque tenemos toda una vida haciendo lo mismo. Pero para esto debemos escuchar la palabra de Dios mucho. Escuchar, leer la palabra, buscar la palabra, aplicar la palabra. Porque dice que la fe viene por el oír y el oír. Y esa expresión oír y el oír significa repetitivo. Oír hoy, oír mañana, oír después, oír dentro de un mes, oír todos los días. El oír la palabra de Dios, escudriñarla, buscarla, leerla, es lo que va a cambiar esa mente, porque tú vas a descubrir la verdad de Dios y tú vas a decir, no era así como el diablo me decía. No era así que yo estoy marcada para siempre, no. Sino que la palabra dice que yo estoy justificada. Entonces ya ese pecado no me marca. Ya esa marca yo no la tengo. ¿Usted no ha visto que como dicen por ahí, en los bajos fondos, todos estos delincuentes tienen un sobrenombre que los marca? Y entonces usted ve en las noticias, murió el vampi. Hay unos sobrenombres que son terribles. Había uno por ahí que le decían el anticristo. Pero Dios cambia, Dios transforma, Dios te pone un nombre nuevo. Lo hizo con Pedro, lo hizo con todos. Solamente Dios está esperando que tú digas, sí, Señor, es verdad, yo no puedo, pero yo recibo tu gracia. Por gracia, por las riquezas de tu gracia es que lo voy a lograr. Y esa gracia te da la fuerza, esa gracia te da el empuje, esa gracia te ayuda a tomar decisiones, esa gracia hace que ya tú no quieras pecar más. La gracia nos define como justos, nos hace justos, nos da la identidad de Cristo, su justicia nos es imputada a nosotros. Ese es el problema de la mentalidad de condenación, que cuando yo trato de justificarme yo mismo, como sé que tengo fallas y errores, no me puedo justificar. Entonces esa mentalidad está allí. Pero cuando yo entiendo que la justicia de Cristo fue imputada a mí, lo justo que era Cristo me fue dado a mí a través de su sacrificio. Él pagó la deuda. Ya yo no debo nada. Entonces yo soy justa delante de Dios. Cuando yo entiendo eso, yo comienzo a verme entonces como una persona justa, justificada por Dios, y entonces comienzo a caminar como caminan los justos. Los justos no pecan, los justos no mienten, los justos no buscan el mal del prójimo. Entonces cuando yo tengo la conciencia de justicia, sin que nadie me diga nada, yo comienzo a caminar de acuerdo a la justicia. Y ya no se trata de la persona tratando de no pecar, como los monjes que se esconden por allá por el Tíbet. Aquí me quedo porque aquí si no tengo nada alrededor, no veo nada, no oigo nada, no peco. No, tú vas a poder caminar por la vida. Tú vas a poder enfrentarte a lo que sea. Y si tú tienes conciencia de justificación, que has sido justificado por Dios, que Dios te ve justo, tú no vas a pecar.
Tú no vas a pecar, y si pecas, mira, no pasan 2 segundos cuando tú sales corriendo, Señor, perdóname, reconociendo tu pecado. Porque esa es la mentalidad de gracia, la mentalidad de bendición, amén. Por eso es que la gracia nos define. La gracia nos define como justos, nos enseña la justicia y nos hace hacer justicia. En el libro de Lucas, el capítulo 19, del 1 al 10, allí está la historia de Zaqueo. Dice que Jesús iba pasando por la ciudad de Jericó y un hombre llamado Zaqueo, que era jefe de publicanos y rico, fíjese, jefe de publicanos. Recuerden, los romanos habían invadido Jerusalén, y Jerusalén, aunque se les permitía a los judíos vivir en Jerusalén, tener sus costumbres, tener su templo y todo, ellos debían de pagar impuestos a Roma. Porque Roma, el imperio romano, había tomado todo eso. Entonces, ¿qué hacían los romanos? Ellos buscaban gente judía que se les había olvidado quiénes eran y los contrataban como publicanos. ¿Qué significa eso? Que estos mismos judíos eran los que le cobraban el impuesto a los judíos. Y este Zaqueo dice que era jefe de los publicanos, o sea, la estrella, pues, la gran estrella. Imagínese usted el odio que le tenía a la gente, porque dice que era rico. ¿Y por qué era rico? Si él solamente tenía que cobrar los impuestos y llevarlos a las arcas de Roma, porque en ese camino él se quedaba con su parte y cobraba de más y oprimía al pueblo, a su propio pueblo. Por eso era odiado por todo. Pero este hombre, dice en el verso 3 de Lucas 19, procuraba ver quién era Jesús. Procuraba ver a Jesús. Pero él no podía porque era pequeño de estatura. Pero no se limitó. Corrió, se subió a un árbol y dijo, aquí lo voy a ver, aquí lo voy a ver. Y es increíble, cuando Jesús pasa por el árbol, enseguida le clava los ojos a Zaqueo. Y le dice, Zaqueo, ven pronto, desciende, porque es necesario que yo hoy pose en tu casa. Imagínense ustedes la gracia que Jesús iba a la casa de Zaqueo. Pero es que Zaqueo quiso ver la gracia. Zaqueo buscó la gracia. Y la gracia que Jesús fue a donde él, y dice que él corrió, descendió a prisa, y dice que le recibió con gozo en su casa. Imagínense. O sea, este hombre que era judío, que era marcado por todos los judíos, que era malo porque había robado a todo el mundo y era rico. Imagínense todo el mundo diciendo, claro, tú eres el gran enchufado, todo lo que tienes es porque te lo has robado. O sea, imagínense la condición de él dentro del pueblo judío. Y Jesús fue a su casa. Y escúchame, él no se había arrepentido todavía. Él no hizo la confesión de fe. Él no manifestó que... No, recibió a Jesús en su casa. Y en el 8 dice, entonces Zaqueo puesto en pie. El 7 dice, al ver esto todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. La marca que tenía Zaqueo era de pecador. Y todo el mundo lo acusaba de eso. Pero en el verso 8 dice, entonces Zaqueo puesto en pie dijo al Señor, he aquí, la mitad de todos mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo 4 veces. ¿Quién le dijo a Zaqueo que hiciera eso? Nadie. Nadie le dijo a Zaqueo que hiciera eso. La gracia lo confrontó. El amor de Dios lo confrontó. La misericordia de Dios lo confrontó. La gracia pasó por encima de quién era Zaqueo, y sin importarle a la gracia de quién era Zaqueo, le dijo, hoy poso en tu casa. Y acusaron a Jesús y murmuraban de Jesús por haber ido a la casa de ese gran pecador. Pero a Jesús eso no le importó, porque la gracia de Dios no se limita para alcanzarte. La gracia de Dios no se limita por nada para alcanzarte. Simplemente va y te alcanza. Va y te alcanza, amén. Y Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, era judío. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces, usted ve cómo la gracia convierte a un injusto en justo. Mire, Zaqueo aquí
no había tomado las clases de discipulado, no se había bautizado, no estaba asistiendo a la sinagoga, no, todavía no. Pero es que la gracia lo cambió. La gracia lo cambió y produjo en él frutos de justicia, porque él era un injusto, él era un ladrón. Pero la gracia produjo fruto de justicia. Él dejó que la gracia lo definiera. ¿Se da cuenta? Ahí está. Tenemos que dejar que la gracia nos defina. No nos podemos definir nosotros, no nos pueden definir los demás. Es la gracia de Jesús la que nos define. Amén. Cuando la conciencia de justicia invade tu conciencia, comenzarás a vivir ese compañerismo con Dios. En Isaías 32:17 dice: y el efecto de la justicia será paz, y la labor de la justicia reposo y seguridad para siempre. El efecto de la conciencia de justicia será paz, y la labor de ella será reposo y seguridad para siempre. La justificación por medio de Cristo nos trae paz para con el Padre. Por lo tanto, ya usted y el Padre son amigos por medio de Jesús. Usted tiene compañerismo con Dios a través de Jesús. Antes usted no se podía acercar a Dios porque esa conciencia de culpabilidad no lo dejaba. No lo dejaba. Pero ahora en Cristo Jesús, usted se acerca confiadamente al trono de la gracia para pedir oportuno socorro para cualquier situación que se le presente en su vida. Porque ya hay un camino abierto. La justicia trajo paz. Como ya no hay deuda de pecado, entonces ya hay paz entre Dios y usted. Dice la palabra que Jesús es el intermediario entre Dios y los hombres. Él trajo la paz. Y dice que de ambos pueblos hizo uno. Ya pertenecemos a Dios. Por lo tanto, usted es hijo de Dios, hija de Dios. Y usted tiene todos los derechos que tiene un hijo y una hija de Dios. Y también tiene todos los deberes que tiene un hijo y una hija de Dios. Amén. La gracia nos define como santos. No solamente nos define justos, sino que nos define santos. Y aquí es donde muchos tropiezan. Cuando la conciencia de pecado está en tu conciencia, tú pecas más fácil. Pecas más fácil. Dígale a un muchacho: no agarres, no agarres, no agarres, y eso es lo que va a agarrar. Lo que usted le señale con la ley, eso es lo que va a hacer. No hagas esto, no hagas esto, no hagas esto, para allá va. Los esposos, las esposas que están casados, que tienen su matrimonio, no pueden mirar por el otro lado. Para allá voy. Eso que me dicen que no, eso es lo que me gusta. Eso es lo que Satanás te mete en la cabeza. Y dice: ¿por qué te dicen que no? ¿Cómo le dijo a Eva? Con que Dios te dijo el día que tú comieras del árbol moriría. No, mira la mentira. Sabe Dios que el día que tú comas del árbol, tú vas a ser como Él. Y eso le gustó a Eva. Eso le agradó. Y después le agradó a Adán. Eso marcó la condenación en toda la raza humana. Pero Jesús es suficiente. Jesús es suficiente. Cuando tú recibes la gracia, la conciencia de justificación, sabrás que eres la justicia de Dios en Cristo Jesús, y entonces no vas a pecar más. Primera de Juan 3:8 dice: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Por eso es que él quiere que todos pequen, porque él desde el principio peca. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Jesús deshizo las obras del diablo con su santidad, con su justicia. Él se pudo parar firme delante de Satanás y decirle: yo no caigo, yo no peco, yo no le soy infiel a mi Padre. Lo pudo decir, no solamente decir, sino hacer, porque hay mucha gente que lo dice pero no lo hace. Pero Jesús lo hizo, y esa misma capacidad tú y yo la tenemos en Cristo Jesús. Amén. Nosotros, los hijos de Dios, deshacemos las obras de Satanás. ¿Cómo? Porque nosotros no somos justos, nosotros hemos pecado. Pero ¿cómo las deshacemos? Con la justificación de Cristo, con la justicia de Cristo. Ya Satanás no te puede condenar. Y Romanos 8:1 lo dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Fíjese, para los que están en Cristo Jesús.
Y ese está en un tiempo presente continuo. Para los que están, para los que viven, para los que cada día están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, porque ya la carne no los puede acusar, no los puede condenar, no les puede decir, no vale, pero ¿qué? A ti te gusta el pito de marihuana. Dale, métetelo. No, ya tú entendiste que por la gracia tú fuiste libre de eso. Entonces ya Satanás no te puede condenar. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Qué es andar entonces conforme al Espíritu? Andar con una conciencia de gracia, de bendición y no de culpabilidad. Porque ya Jesús pagó el precio. Y Jesús está esperando eso de nosotros. Porque es muy desagradable cuando usted tiene un regalo para alguien, lo ha hecho con tanto esmero, y usted se lo da a la persona y la persona lo deja ahí, ni siquiera lo abre. La gracia ha sido un regalo y Él quiere que lo usemos. Él quiere que nos vistamos de la gracia, amén. Entonces nosotros los hijos de Dios deshacemos las obras de Satanás, primero con la justificación en Cristo Jesús, segundo con el nuevo nacimiento. Eres una nueva creación. No eres un remendado, no eres un arreglado, eres nueva creación. La palabra lo dice, 2 Corintios 5:17, de modo que de tal manera que si alguno está en Cristo, y vuelve otra vez el presente continuo, si alguno está en Cristo, vive en Cristo, está todos los días en Cristo, dice, nueva criatura es. Todas las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y yo siempre he dicho que los cristianos somos los únicos que tenemos la oportunidad de comenzar de cero. ¿Por qué? Porque usted va a comenzar sin pasado. El pasado fue borrado, fue quitado. Y ya la etiqueta, mira la chismosa, mira el hablador, mira el ladrón, mira el estafador, ya no está. Por eso es que el Señor le cambiaba el nombre a la gente. A Jacob se lo cambió. Estafador, suplantador, que es Jacob, le puso Israel. Padre de naciones. Y cuando el nombre en el pueblo judío, en la cultura judía, tiene un significado tan grande, porque el nombre define la personalidad del individuo. Y por eso usted ve, cuando lee el Antiguo Testamento y todo el significado de los nombres. Por eso es que Jesús tiene que venir y a veces cambiarte el nombre, como se lo cambió a Pedro. Ya no iba a ser el que iba de un lado para otro, el que era inconstante, sino que le puso roca, firme. Ya no iba a estar fluctuando, sino que lo llamó firme. ¿Qué hizo Jesús allí? Simplemente le dijo a Pedro, mírate como yo te estoy mirando. Dios nos cambió el nombre a todos cuando llegamos y conocimos a Jesús. Pero tenemos que mirarnos de acuerdo a ese nombre nuevo que Él nos dio. Que es esa naturaleza nueva que Él nos dio. Y dejar de pensar en tanta maldición. Todavía hay gente echando fuera maldiciones generacionales. Las maldiciones generacionales fueron echadas afuera cuando Jesús murió en la cruz. Cuando usted recibe el sacrificio de Jesús, cuando usted lo recibe, el sacrificio de Jesús en su cuerpo, en su vida, usted recibe a Jesús y su sacrificio y usted entiende que ha sido justificado. Todas las maldiciones generacionales que existieron antes de usted, todas son borradas. Entonces, ¿por qué tenemos que estar recordando que tuvimos una maldición generacional y que todavía está ahí y que tenemos que hacer un montón de cosas para echarla afuera? Y entonces, ¿qué hizo Jesús en la cruz? Fábulas, doctrinas equivocadas, espíritu de error que se mete en la iglesia. El que está en Cristo, eso sí, el que está en Cristo. Amén. Todas las cosas viejas pasaron. Gloria a Dios. La gracia nos da el poder para ser santos. Primera de Pedro 1:16 dice, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y esto no es una imposición. Esto no es que Dios te está diciendo, bueno, tú tienes que ser santo porque yo soy santo. No, es al revés. Te está diciendo, tú puedes ser santo porque yo soy santo.
Y como tú tienes la justificación y está imputada en tu vida la justicia divina, entonces tú eres santo. Entonces ya tú no tienes que vivir atormentado. No voy a pecar, no voy a pecar, no voy a pecar, no voy a pecar. No. Simplemente caminas por la vida con una condición, con una mentalidad de justificado. Soy una hija de Dios, he sido perdonada, he sido lavada con la sangre de Cristo. El pasado ya no está, por lo tanto yo no tengo que buscar el pasado, yo no tengo que pecar, no me hace falta. Porque la justificación me llena. Y entonces dejamos de hacer cosas para alcanzar a Dios y alcanzar el nivel perfecto, y recibimos la gracia y dejamos que esa gracia nos transforme y nos lleve a ese nivel. Y debe ser así, porque si no te vas a encontrar luchando toda tu vida con algo que tú no puedes vencer, porque ya Cristo lo venció. Simplemente tienes que tomar esa victoria que Él te dio. Él obtuvo la victoria ¿para qué? A decir yo obtuve la victoria. No, Él obtuvo la victoria para dárnosla, para entregárnosla. De hecho lo hizo. Entonces debemos de vivir bajo esos estándares de victoria, de justificación, de que somos hijos de Dios y que ya hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual. Amén. Fíjense, en Juan 8 está la historia de la mujer adúltera. Dice que los escribas y los fariseos, que siempre buscaban ponerle la conchita de mango a Jesús, le llevaron una mujer y le dicen: esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. ¿Qué le estaban diciendo a Jesús con eso? No puedes decir que no, porque que lo agarramos con los pelos del cochino en la mano. O sea, la mujer es adúltera. Nadie podía negar eso. Tú pues, ¿qué dices? Mas seguían tentándole para poder acusarlo. Y Jesús, inclinándose al suelo, escribía en tierra con el dedo. Porque Jesús no oye las acusaciones de Satanás. El cielo no escucha las acusaciones de Satanás. El cielo escucha lo que el cielo ha determinado. Y el cielo va a escuchar lo que Él ha determinado que usted es. Por eso es que usted no puede repetir lo que dice Satanás. Usted tiene que repetir lo que dice el cielo. Amén. Por eso necesitamos la conciencia de justificación a través de la gracia de Cristo. Y dice que Jesús se inclinó al suelo y les dijo a todos, todo el mundo agarró una piedra, porque a las adúlteras las mataban a pedrada, y todo el mundo tenía la piedra en la mano. Todo el mundo tenía su beratara en la mano. Y Jesús le dijo: bueno, está bien. Sin decir nada de la mujer. Fíjense que Jesús no nombra a la mujer. Jesús dice: lance la primera piedra el que está libre de pecado. Porque si tú vienes a acusar a otro, porque tú no haces eso. Y esa mujer se había acostado con muchos de los que tenían la piedra en la mano. ¿Qué hicieron? Porque es que no se pueden resistir a la gracia. Las acusaciones de Satanás no se resisten a la gracia que es Jesús. Por eso es que cuando Él venga a acusarte, cuando esté con la piedra ahí ya para lanzarte, para decirte sí, porque tú caíste, porque mira la piedra, te la voy a lanzar, la gracia te libera, y la gracia hace que Satanás suelte esa piedra y se vaya y huya. Eso lo hace la gracia. Amén. Y después que todos se fueron, Él le pregunta a la mujer, le dice: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Y ella, sorprendida, dijo: ninguno. Y aquí está. Jesús le dijo: y yo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Jesús no le dijo, no peques más y entonces yo no te voy a condenar. No, hermano querido, la gracia funciona al revés. Jesús le dijo: yo no te condeno, yo creo que tú puedes salir de eso. Vete, eres libre, yo te hago libre. No peques más, porque no vas a querer pecar más. Y después uno ve el testimonio de esta mujer. Anduvo con Jesús y con las mujeres que andaban con Jesús. Esta mujer fue la que se le tiró a los pies a Jesús y derramó el frasco de perfume costosísimo, que representaba eso representaba el ahorro de toda su vida. Y ella dijo: yo rompo hoy con este pasado, porque eso era fruto de todo su trabajo. Lo rompió, lo dejó, lo bañó en los pies de Jesús y se lo ofrendó a Jesús, y esa mujer fue una mujer nueva. ¿Por qué? Porque la gracia la definió como santa, como justificada. Ya ella no tenía que hacer ese esfuerzo de decir:
porque tenía una necesidad y tenía que vender su cuerpo, y entonces estaba en esa lucha todos los días, lo vendo, no lo vendo, lo vendo, no lo vendo. No, ya ahora simple y sencillamente no quería hacerlo. No quería hacerlo. Estoy segura que Dios le abrió puertas y esa mujer pudo trabajar y pudo tener el sustento de lo que ella necesitara. Porque esa es la gracia. La gracia te capacita y te define. La gracia te define como justo. La gracia te define como santo. La gracia te define como sano. La gracia nos hace sanos, mis amados hermanos. En Marcos 5:24 está la historia de la mujer del flujo de sangre. Y dice que había una gran multitud porque Jesús estaba predicando en ese lugar y todos lo apretaban. Pero había una mujer que desde hacía 12 años sufría una enfermedad terrible. Y las mujeres saben lo que es eso. Porque cuando usted tiene un periodo más de 10 días, usted está, 12 años sin parar. Imagínense, eso le baja las defensas. Eso le da desmayo, eso es una cantidad de cosas. Y dice que la mujer había gastado todo su dinero en médico y nadie había hecho nada más. Le iba peor. Pero cuando ella oyó hablar de Jesús, cuando ella oyó de la gracia, ella dijo: la gracia me puede sanar. Y fue en medio de la multitud y arriesgó su vida. Porque las mujeres, cuando estaban en la menstruación, las mujeres nadie las podía tocar porque la ley decía que eran inmundas hasta que le pasara su periodo. Ella se arriesgó. Y usted me va a decir, hay un poco de gente sabía que ella era la mujer de flujo de sangre de hace 12 años. Y ella se arriesgó su vida. ¿Qué dijo la mujer? Yo aquí dejo mi vida, pero yo sé que la gracia me va a sanar. Y se le acercó y tocó el manto. Mire, un poquitico, solamente lo tocó. Y dice que en el instante fue sana de su azote. Ahora Jesús, que es el contenedor de la gracia, Él sabe que salió gracia de Él. Él lo sintió que salió gracia de Él. Y preguntó: ¿quién me tocó? Bueno, y tú estás loco, ¿sí? Todo el mundo te está apretando. No, hay alguien que me tocó demandando la gracia que yo cargo. Y la mujer lo confesó todo y él no le dijo: bueno, no debiste haberte acercado porque tú sabes que la ley dice, me hubieras esperado en otro lugar. No debiste haberme tocado delante de todo el mundo porque la ley, la norma dice. No, Jesús ni le nombró eso. Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado, eres libre de tu azote, porque la gracia libera, la gracia no condena, la gracia no te marca. La gracia no te dice: mira, acuérdate lo que tú eres, mira, pero acuérdate que tú eres así. No, la gracia te libera, amén. Entonces Él nos hace sanos. Ella no se podía acercar, pero ella sabía que al acercarse y tocarlo, ella iba a ser sana, amén. Y un encuentro con la gracia pudo sanarla. Tan solo un encuentro con la gracia puede cambiar tu vida. Un encuentro con la gracia te puede sanar. Mire, un encuentro con la gracia convierte a un mendigo en empresario. Un encuentro con la gracia convierte a un mentiroso empedernido en un hombre íntegro, una mujer íntegra. Eso lo hace la gracia. Un encuentro con la gracia convierte a un enfermo crónico en un testimonio de sanidad viviente. Eso lo hace la gracia, amén. Por eso es que debemos dejar que la gracia nos defina, nos dé forma. Que la gracia nos dé forma y nos diga, nos dé identidad. Tú eres esto. Eso lo hace la gracia, amén. Y Jesús, en su gracia, estableció el pacto de la Santa Cena. Que cada día tuviéramos acceso a ser sanos a través de recordar y tomar el cuerpo y la sangre de Cristo, para que no se nos olvidara. Cada vez que lo hagan, recuérdenme. Él estableció ese pacto no como una ceremonia, sino como un acto donde Él mismo se hace presente y sana nuestros cuerpos. Amén. La gracia nos define como próspero, como gente próspera, como gente productiva, como gente que tiene cubiertas sus necesidades. Amén.
Deuteronomio 8:18 dice: sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró con tus padres, como en este día. El pacto del diezmo, el pacto de la ofrenda, eso no es ley, mi amado. El diezmo, no había ley cuando Abraham diezmó, no existía la ley. Eso es un pacto de gracia. ¿Por qué el dueño del oro y de la plata? ¿Por qué el dueño de todo te va a decir a ti: mira, de todo lo que yo te dé, porque tienes que reconocer que todo lo que tienes yo te lo he dado, de todo eso me vas a dar un 10%, para que tú aprendas a vivir en fe y para que tú aprendas a confiar en mí? Porque el diezmo, a través del diezmo, le ofrecemos a Dios nuestra confianza. Yo digo: Señor, esto te lo entrego, pero yo sé, tengo la confianza que tú me vas a multiplicar lo que me queda. Ese es el diezmo. Es un pacto, es un sistema que Dios estableció en su gracia, porque Él no tenía por qué hacerlo. Él le dijo a Adán: trabaja con el sudor de tu frente, trabaja. Pero vemos a través de la Biblia cómo la gracia se fue manifestando hasta que la misma gracia vino corporalmente a esta tierra en la persona de Jesús. Y tenemos en Lucas 5 una escena. Tal vez no le hemos prestado atención a un detalle muy importante que está allí. Dice que Jesús estaba predicando por el lago de Genesaret y dice que el gentío estaba sobre él porque todos querían escuchar la palabra. Y él vio que habían 2 barcas en la orilla, cerca de la orilla, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Cuando los pescadores montaban las redes en los barcos y salían a pescar y regresaban sin nada, había que bajar las redes, lavarlas, desenredarlas, o sea, había que hacer todo un proceso allí. Jesús ve que estas 2 barcas vienen y dice, las barcas eran de Simón, de Pedro, y dice, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Esta expresión, le rogó, me dice a mí que Jesús no le dijo a Pedro, a Simón, ¿me puedes prestar? Yo digo: sí, llévatela. Le rogó. Eso significa que estuvo un rato con Simón diciéndole: necesito la barca para predicar la palabra, para enseñar. Y el hombre estaba: no, sabe que yo tengo que lavar esto, porque tengo que volver a salir, porque no pesqué nada, porque la empresa está en el suelo, porque no tengo sustento. Pedro pensaba todo eso en su mente. Sin embargo, se la dio, porque dice: y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Tal vez se la dio a regañadientes, pero se la dio. Cuando terminó de hablar, en el verso 4, dijo a Simón, él terminó de enseñar, cuando cumplió su propósito, cuando ya usó la barca, le dice a Simón: entra mar adentro y echa vuestras redes para pescar. Viene Simoncito y le dice: no, Señor, toda la noche hemos tratado de pescar y no hemos pescado nada. Yo sé de mar, soy un pescador profesional y yo sé que ahí no hay nada. Pero bueno, ya que tú dices, yo lo voy a echar en tu palabra. Mira Pedro lo que estaba haciendo. Simón, yo lo voy a echar en tu palabra. Es decir, si no saco nada, no se van a burlar de mí, se van a burlar de ti. Eso era lo que estaba diciendo. Yo hago lo que tú me digas, que yo voy y lo hago, pero no soy yo, porque yo sé que ahí no hay peces. Mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús y le dice: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. ¿Quién le dijo a Pedro que él era pecador? Jesús nunca se lo dijo. Cuando se enfrentó con la gracia, cuando vio el amor y la misericordia de Dios, cuando la gracia tocó su vida, él fue redarguido y él mismo reconoció que era un pecador, que era un orgulloso, que era sabio en su propia opinión. Porque la pesca que habían hecho
A través de la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo Jacobo y Juan, esos eran los socios de Pedro y de Andrés, que era el hermano de Simón. Y Jacobo y Juan eran los primos de Jesús, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, le dijo: no temas, ahora serás pescador de hombres. Mire, Pedro le estaba diciendo a Jesús: Señor, me equivoqué, perdóname, ¿verdad? Tenías razón, yo no puedo, reconozco que yo no puedo. Y Jesús, que es la gracia, no le dijo: viste que yo te lo dije. No le dijo eso. Le dijo: tranquilo, no temas, olvídate de eso. Desde ahora serás pescador de hombres. Le entregó el destino que él ya había definido para él. Y la gracia de ahí en adelante lo definió. Y dice en el verso 11: y cuando trajeron la tierra a las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Entonces Dios, la gracia de Dios convierte a un empresario quebrado en un empresario próspero. Mire, esa pesca que habían hecho les daba para vivir más de un año. Más de un año le daban para vivir con todo lo que habían agarrado allí. ¿Y qué dijo Pedro? Pedro, que ya había aprendido la lección, no dijo, ya se había encontrado con la gracia, no dijo: no, vamos a repetir esto otra vez. Y bueno, 2 barcas son 2, 4, 6, 8, empezó a multiplicar. No, dejó todo y lo siguió, porque dijo: la fuente es la gracia. La fuente es la gracia. Esto dentro de un año se acaba, pero la fuente es la gracia. Y Pedro decidió por la gracia, por seguir la gracia. Entonces la gracia nos capacita para vivir en bendición y no en maldición. Nos capacita para ser justo, nos capacita para ser santo. La gracia pasó por encima de la mala fama de Zaqueo. Y a Jesús no le importó. La gracia pasó por encima del pecado de la adúltera. Y no le importó a Jesús, porque la gracia es mayor que todo eso. La gracia pasó por encima de la imposibilidad de la mujer que tenía el flujo de sangre y necesitaba sanidad. La gracia pasó por encima de la condición financiera de Pedro. Y bendijo, en estos 4 casos, bendijo la gracia. Bendijo la gracia. Todos tuvieron un encuentro con la gracia y eso los cambió. Ahora yo quiero hacer una ilustración para que podamos entender el alcance de la gracia. Milka, ven acá, por favor. Es a Milka. León. Pasan ahí. Ella es Anaí de León. Es la esposa de Amílcar. Pasa. Ella es María Teresa de Mocó. Ella es concuñada de Amílcar. ¿Dónde está Erika? Vente, Erika. Erika es la hija de Amílcar. ¿Ven? Está. Vente, Milagro. Vete por allá. Ella es la hermana Milagro. Ella sirve el área de cocina, donde el hermano Amílcar es el coordinador. Entonces, ¿qué relación hay aquí? ¿Qué es Amílcar para Anaí? Es su esposo. Una relación allí. Amílcar es su esposo. Pero el mismo Amílcar es concuñado. El mismo Amílcar, líder, ordinaria. El mismo Amílcar es papá. Lo que ella necesite de Amílcar como esposo, él se lo va a dar. Lo que ella necesite de Amílcar como su concuñado, él se lo va a dar. Lo que ella necesite de Amílcar como su líder, como su coordinador, él se lo va a dar. Lo que ella necesite de Amílcar como su hija, él se lo va a dar. Porque la gracia de Dios es en todos y para todos. Lo que tú necesites, cuando tú necesitas sanidad de Dios, Dios te la va a dar. Cuando tú necesitas provisión, Dios te la va a dar. Es la misma gracia para todo. Cuando tú necesitas perdón, Dios te lo va a dar. Cuando tú necesitas que cambie tu situación financiera y pones tus ojos en la gracia, Dios te lo va a dar. Porque la gracia le da a todos todo en todo. Todo en todo. La gracia lo llena todo. Gracias. La gracia lo llena todo. Entonces debemos siempre esperar lo mejor de Dios.
y no lo peor de Satanás. Esa mentalidad debe irse de nuestras vidas. Esperamos lo mejor de Dios, esperamos la bendición de Dios. ¿Por qué? Porque somos perfectos, porque somos buenos, porque somos bonitos. No, porque hemos sido justificados a través del sacrificio de Cristo y la vida de Cristo ha sido imputada a nosotros. Usted es un hijo de Dios como lo es Jesucristo, y usted está sentado en lugares celestiales como está sentado Cristo, y usted ha sido bendecido con toda bendición espiritual de la misma manera que Cristo también. Amén. Y eso fue sellado cuando el Padre envió al Espíritu Santo. El Padre envía al Espíritu Santo, la promesa que Jesús les había hecho: yo me voy, pero no los dejaré solos, sino que enviaré al Espíritu Santo. Enviaré la promesa que el Padre había hecho. ¿Qué significa eso? Jesús vino a esta tierra, vivió como hombre en esta tierra. Ayer alguien me hacía una pregunta, me decía: no, pero es que Jesús aguantó eso porque es que Él no era de este mundo, porque es que otra persona no aguanta eso. La palabra dice que se despojó a sí mismo y se hizo hombre, se humilló hasta la condición de ser humano. Por eso vino a la tierra, y estando, dice, en esa condición, fue a la cruz. Él no fue a la cruz como Dios con poder, porque se hubiera bajado fácilmente de esa cruz. Él fue como hombre y padeció como hombre, y le demostró a Satanás que un hombre lleno del Espíritu Santo lo puede vencer. Y esa victoria es tuya y es mía. Esa victoria es tuya y es mía. Cuando entendemos que la gracia vive dentro de nosotros, vive dentro de nosotros a través del Espíritu Santo, vive dentro de nosotros. Tú no puedes pecar. La enfermedad no puede permanecer. Las pruebas vienen pero se van. La tentación viene pero tú la enfrentas. El pasado se asoma por un huequito por allá, pero tú le dices: no te conozco, no sé quién eres. Eso lo hace la gracia. Eso lo hace la gracia. Entonces lo que tenemos que hacer es dejar que esa gracia nos defina, nos dé forma, nos dé forma. ¿Y cómo yo sé qué forma me va a dar? Ahí está la palabra. Debemos buscar en la palabra las formas que la gracia nos da. En esos 4 casos pudimos ver cómo la gracia nos hace justos, la gracia nos hace santos, la gracia nos hace sanos y la gracia nos hace prósperos. Salvos, santos, prósperos, justificados. Eso es lo que tú y yo somos. Entonces no permitas que Satanás traiga condenación a tu vida, y no permita que Satanás te engañe para que tú caigas en su argurio. Él no tiene derecho sobre ti. Él anda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Por qué busca? Porque no encuentra todo el tiempo. Él buscó a ver en quién se cumplía la profecía, quién iba a entregar a Cristo. Eso es mentira, que Judas estaba predestinado y que a él no le quedaba otra. Uno lo iba a entregar. Y Satanás entró en Judas porque halló en él cabida para entrar. Pero no entró en Pedro, no entró en Juan, no entró en los demás, porque no le dieron cabida. Judas se la dio. Entonces allí está la diferencia. Vamos a vivir como hijos de Dios. ¿Y cómo viven los hijos de Dios? Bendecidos, con toda bendición espiritual. Y no es un asunto que, bueno, algún día lo voy a alcanzar. Ya lo tienes, ya lo tienes. Cree esa verdad y entrégate a la gracia. Entrégate a la gracia. Si estás enfermo, entrégate a la gracia. Entrégate a la gracia. Señor, tú eres mi sanador, porque por gracia tú eres mi sanador. Si tienes algún problema financiero, entrégate a la gracia. Señor, tú me prosperas, tú me liberas. Señor, tú me enriqueces, porque he sido enriquecido con toda bendición del cielo. Amén. Señor, me siento culpable porque todavía me atraen estas cosas. Señor, pero tú me justificas. Tu palabra dice que tu sangre me ha limpiado de todo pecado, de toda forma de pensamiento que está en contra tuya. Señor, ayúdame. Y el Espíritu Santo viene y con la gracia de Dios te saca de allí y te trae a victoria. Amén. Póngase sobre sus pies. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos las gracias, mi Dios, en esta mañana.
Te bendecimos y te glorificamos, Padre. Gracias, Señor.